¿Cómo será la casa del futuro? Pues debería ser una casa construida con materiales inteligentes que permitan un mayor y mejor aislamiento térmico o que consuma menos electricidad y recursos para la climatización. Una casa que genere su propia energía, con paneles solares que generan la electricidad que necesita o que incluso pueda aportar el exceso de producción a la red. La casa que nos imaginamos es una casa que se adapta a nosotros, a nuestro día a día, con elementos de confort y de seguridad, pues que nos hacen la vida más sencilla, más cómoda. Aunque en realidad esa casa del futuro es esa en la que vives ahora y que esperas conservar posiblemente durante al menos 30 años más. O como mínimo lo que dura la hipoteca que tienes concedida con tu banco. Porque esas otras casas que imaginamos son las de aquellos que pueden permitirse por tamaño, por inversión o incluso por oportunidad temporal. eh, Durante el mismo desarrollo de la obra, pues construir una vivienda con las especificaciones técnicas que hemos comentado justo al principio. Pero sin duda, cuando hablamos de este tipo de viviendas, no lo estamos haciendo del futuro de las grandes ciudades, que hoy por hoy pues, están copadas de viviendas como la tuya y la mía, que están viviendo una pequeña revolución gracias a los asistentes de voz y al IoT, que consigue dotar de cierta inteligencia a aquellas casas que fueron concebidas como un espacio pasivo en el que vivir. El futuro de las casas inteligentes tiene mucho que ver con los asistentes de voz. Sí, pero también tiene mucho que ver con la implementación de funciones de confort mucho más orientadas a sus usuarios, ¿no? El futuro de las grandes ciudades inteligentes tiene mucho que ver con el IoT. Sí, pero también tiene mucho que ver con la posibilidad de ir adaptando esa casa en la que vives y en la que vivirás los próximos años de un modo sencillo, evolutivo, pero sobre todo que no te obligue a cambiar toda la instalación para implementar alguna de las funciones que necesitas. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros continuamos viviendo en casas con alma de 600, un utilitario de los años 60 que fue concebido básicamente para que familias del segmento medio pudieran desplazarse, pero que no pensaba en absoluto ni en el confort de marcha, ni en la seguridad, ni el entretenimiento necesario durante los viajes. Cabe decir que ni siquiera incorporaba una radio, ¿no? Bueno, esto en positivo podemos decir que aprendimos muchas y muy buenas canciones para viajar, que hoy seguramente la gente más joven desconoce, ¿no? Hoy vamos a explicar de un modo sencillo y práctico cómo podemos hacer realidad esa casa del futuro, pero sin esperar al mañana, ¿no? En cualquier casa y sin necesidad de obras complejas. Bienvenidos, esto es Learning by Simón, un espacio online donde siempre ponemos a disposición de arquitectos, ingenieros, electricistas y estudiantes, pues toda una serie de talleres que abarcan datos técnicos de producto, recomendaciones de instalación y donde también analizamos tecnologías y tendencias que marcarán o que están marcando ya el futuro de nuestro sector. Mi nombre es Rafa Criado y soy el responsable de formación aquí, en Simón. En el día de hoy me acompañarán Iñaki Pérez, uno de nuestros especialistas en sistemas de control y automatización de viviendas de la unidad de negocio de Simón Iberia, y también se incorporará Wally Sum, que ya es Product Manager corporativo y además es especialista en IoT y aplicaciones móviles. Con su ayuda vamos a aprender cómo funciona el universo IO, el que hemos implementado dentro de esta nueva familia de mecanismos conectivos de Simón 270. Y sobre todo, cómo podemos configurar todos los dispositivos partiendo desde cero, ¿no? O planificar una vivienda o una instalación, tanto en promociones de vivienda como en las casas donde actualmente ya estamos viviendo. Veréis, la evolución de los dispositivos conectados continúa su desarrollo a un ritmo
frenético, ¿no? Si hace algún tiempo os mostrábamos esta gráfica en la que explicábamos un poco cómo se habían ido desarrollando esta tecnología de la conectividad inalámbrica y hacíamos incluso unas predicciones con vistas a 2050, pues hoy podemos decir que aquellas predicciones que hicieron expertos y que nosotros hicimos nuestras, ¿no? Y os fuimos contando, se quedaron muy cortas. Porque los últimos estudios, pues apuntan ya, fijaos cómo avanza todo esto de la tecnología, ¿no? A que esa barrera de los 100 millones de dispositivos conectados se va a superar incluso 20 años antes, ¿no? Concretamente, será superada ya ampliamente durante esta década en la que actualmente vivimos. Cuando en 2016 lanzábamos nuestra primera serie conectiva, siempre recuerdo, ¿no?, que esta se convirtió en la primera serie de mecanismos del mercado europeo que incorporaba esta tecnología, ¿no? Y para evitar incluso el que nos pueda fallar la memoria, os recuerdo que por aquel entonces aún no habíamos adoptado ni siquiera los asistentes de voz, que hoy por hoy parece que llevan toda la vida con nosotros, pero Alexa y Siri aún no habían llegado a España. Y Google ya lo hacía tímidamente, básicamente porque venía implementada en la mayoría de los dispositivos que teníamos en nuestro bolsillo, ¿no?, que eran los smartphones. Pero lo hacía con funciones básicas de voz, ¿no? 3 años más tarde, los asistentes de voz se convirtieron en el producto más vendido en Navidad, ¿no? Aunque también es cierto que la mayoría de usuarios o no sabían utilizarlo o no podían hacerlo porque no disponían de los elementos conectivos que controlar. Incluso hoy sigue ocurriendo, ¿no? Así que, bueno, pues básicamente se utilizaban y se siguen utilizando por muchas personas para escuchar música, ¿no? O para hacerles contar algún chiste con más poca gracia que otra cosa. Pero bueno, siempre resulta simpático, supongo, el escuchar a un robot o a una voz artificial contar un chiste. En 2020 presentamos nuestra segunda evolución de la tecnología aplicada a los mecanismos. Este es el Hub Pro. Es un dispositivo que evolucionaba muchísimo el control, la seguridad y sobre todo la potencia de computación de los dispositivos IoT, ¿no? Y que hacía posible el control mediante estos asistentes de voz, los mejor implantados, lógicamente, en nuestro país, que en este momento ya eran el de Google y el de Alexa, ¿no? Lo que hoy os vamos a presentar es lo que podríamos llegar a llamar como tercera revolución tecnológica en los mecanismos conectivos, que es simplificar. Simplificar al máximo la implementación de este tipo de soluciones IoT para que tanto en viviendas donde los usuarios ya estamos viviendo como en obras que se puedan ir generando, ¿no?, próximamente, pues podemos incorporar esta tecnología y aplicar, ¿no?, el confort orientado a los usuarios sin necesidad de obras, sin necesidad de instalaciones complejas o de configuraciones tediosas, ¿no? Eso es Simón 270io. Y lo hemos hecho implementando el número de dispositivos y de comandos de voz disponibles a través de estos asistentes virtuales. Pero hemos simplificado la instalación, evitando las modificaciones del cableado estándar de la vivienda y el uso de buses o cuadros de control dedicados específicamente a la automatización y que hoy pues van teniendo cada vez menos sentido en vivienda de uso residencial. Hemos simplificado la conectividad, incorporando tecnología Wi-Fi a todos los dispositivos conectivos para que incluso puedas acceder a todo este mundo de funciones conectivas y al control por voz a través de los asistentes de Alexa y de Google sin necesidad de tener un hub o un dispositivo concentrador. Para aquellos que aún no sabéis lo que es un hub, un poco más adelante os daremos la explicación. Hemos simplificado también la usabilidad, haciendo sobre todo una app mucho más intuitiva
y mucho más fácil de utilizar para poder realizar esas configuraciones de los dispositivos y de las experiencias o de la sincronización con los asistentes de voz. Pero simplificar no significa poner menos cosas. Es hacer fácil lo que a todas luces parece complicado, ¿no? Es permitir, como he dicho antes, que tanto los usuarios como las viviendas o las instalaciones sean evolutivas y puedan ir adaptándose al uso o a la necesidad puntual de quienes vivimos en ellas, ¿no? Incluso, diría más, puedan ir adaptándose al conocimiento o a la adopción tecnológica de los usuarios que las habitamos, porque en muchas ocasiones es lo que hace que sea posible el implementar esta tecnología, ¿no? El que seamos capaces de adaptarnos a ella. Por eso, Simón 270 presenta dos perfiles de acceso, ¿no? El primero, y mucho más sencillo, como he dicho antes, no requiere de un hub o de un dispositivo concentrador de todas las conexiones, ¿no? Porque se comunica punto a punto directamente con el router de la vivienda para poder acceder al cloud y a las funciones de los asistentes de voz. El segundo nivel, para usuarios o para viviendas más avanzadas, pues requiere de un hub o de un concentrador. Y como he dicho, está orientado a viviendas donde se requiere funciones o experiencias avanzadas o incluso la integración con otros protocolos de comunicación, como es el Z-Wave Plus, que incorpora nuestra serie Simón 100 y que, como ya vimos la semana anterior, y para aquellos que no lo visteis, os recomiendo que acudáis al vídeo que lo tenemos colgado en YouTube, pues el Z-Wave es un protocolo de comunicación que requiere de un dispositivo central o de un concentrador que gestione toda la conectividad de estos dispositivos que hablan dentro de este protocolo de comunicación para dar salida a través del router hacia los asistentes de voz o incluso para gestionar todas estas comunicaciones internamente sin necesidad de llegar a acudir en ningún momento a un cloud para realizar las funciones de automatización de la vivienda, ¿no? Pero vamos a analizar un poco más en profundidad cada uno de los dispositivos disponibles dentro de esta nueva familia Simón 270 y para eso voy a contar o voy a dar paso, que ya os he dicho al principio que iba a contar con él, ahora vamos a darle paso a Iñaki Pérez, que desde Bilbao nos va a detallar todas las características técnicas y las funcionalidades de cada uno de ellos. Bilbao, Iñaki Pérez, ya estás por ahí, adelante. Gracias, Rafa. Vamos a ver ahora dispositivo a dispositivo, referencia a referencia, cómo crear esos espacios conectados gracias a Simón 270 IO. El primer equipo que vamos a ver es la base de enchufe conectiva. Esta base de enchufe no deja de ser un Chuco con esa conectividad Wi-Fi de la que hablábamos antes, que nos permite ser manejado desde la app. Lo cierto es que esta app, como hasta ahora lo hacíamos con Simón 100, incorpora una serie de ventajas y de valores añadidos a cada uno de los dispositivos que le dota de funcionalidades avanzadas dentro de la propia electrónica. De esta manera, a pesar de que, por ejemplo, el equipo tenga ya un propio botón de off manual que nos permite encender y apagar la carga disponible, podemos trabajarlo desde la app. También podemos limitar la potencia. Imaginaros que este enchufe lo trabajamos con una lámpara de iluminación, con una lámpara de pie, por ejemplo, y no hace falta que nos acerquemos al equipo para encenderlo y apagarlo, sino que podemos manejarlo desde la app. Sin embargo, en otras ocasiones nos interesa que este botón quede completamente inhabilitado, pues porque puedo tener críos en casa o por cualquier actividad que trabajemos, y para esto podemos trabajar también el bloqueo de dispositivo del botón en concreto. Seguirá siendo activo desde la app, pero el botón quedará inhabilitado para poder encenderlo y apagarlo desde el punto local. Este equipo podemos temporizar su funcionamiento, podemos hacer que cada vez que se encienda solo esté activo durante una hora, durante unos minutos. No sé, se me ocurre el caso de una cafetería en el que pues podamos habilitar los enchufes por tiempo y evitar que haya una persona que esté conectado permanentemente cargando el ordenador.
Y también tenemos una función que son programaciones horarias en los cuales podemos limitar o jugar con los horarios. Hay que tener en cuenta siempre que vayamos viendo estas funciones que todo lo que sean programaciones horarias, como ha explicado Rafa antes, en nuestro caso solo estarán disponibles siempre y cuando tengamos una conectividad ampliada, porque dependen del hub, o bien para ser trabajadas como rutinas o como acciones a través de los diferentes asistentes de voz que se conectan a los dispositivos 270 IO. Por detrás no dejaría de ser un enchufe como otro cualquiera, conectado con fase, neutro y tierra, y no necesita de nada más. La conectividad con la app va siempre vía Wi-Fi. Si pasamos al control de luz y confort, que sería lo siguiente, lo primero que vamos a tener que atender es al tema de las estéticas. Así como un apunte, indicaros que 270 es una gama que presenta dos estéticas diferenciadas, la icon y la mínima, lo que sería una tecla ancha y una tecla estrecha. Y en el caso de los dispositivos IO, podemos trabajar independientemente con estas dos estéticas, sabiendo que el motor, que la parte trasera, la parte que va cableada dentro de la caja universal, va a ser siempre exactamente la misma, como vamos a ver. Si nos fijamos en el interruptor IO, un interruptor que permite controlar tanto en local como desde la app la carga TA conectada de modo on-off, podemos ver que las funciones avanzadas que presenta la app es el bloqueo de entrada, el bloqueo de este pulsador para que solo sea accionable cuando nosotros deseamos. Pues, por ejemplo, si ponemos esto en una sala de reuniones y no queremos que la gente que entra allí pueda encender y apagar las luces, podemos bloquear el pulsador para que no funcione. Sin embargo, la luz funcionará desde la app. Podemos jugar con funciones de temporización de retraso de encendido, retraso de apagado, o como veíamos antes con encendidos temporizados, que solo esté activo durante 30 segundos, durante un minuto, durante X tiempo, para un caso de un almacén, de un baño, de un aseo, de un pasillo. Y en este caso sí que hemos mejorado, por ejemplo, lo que antes llamábamos función modo noche, que es el LED indicador de electrónica, que podíamos activarlo o desactivarlo. Ahora con esta nueva versión de la app podemos seleccionar si le podemos trabajar en modo luminoso, que sería ese modo noche, o en modo piloto, que nos indicaría si la luz está encendida o apagada. ¿De acuerdo? Como antes, las funciones de programaciones avanzadas son funciones de conectividad ampliada que estarán disponibles solo con hub o con asistentes de voz. Por detrás, el motor, digamos, de electrónica de los interruptores IO, como veis, incorpora fase y neutro, la salida hacia la carga, y en este caso nos permite trabajar con una entrada auxiliar a la que podemos conectar uno o varios pulsadores que nos van a permitir conmutar la carga de una manera sencilla a través de una pulsación convencional a 230. Potencia de salida, 2300 vatios, 10 amperios de salida, que, pues bueno, como siempre sabéis, en el caso de los LEDs se recomienda un trabajo a más baja potencia sobre los 500 vatios. Si pasamos al control de cargas regulables, al control de dimmers, de regulación de luz, lo que podemos ver, sobre todo, es que en el caso de los 170, al igual que hacíamos en Simon 100, trabajamos contra absolutamente todas las tecnologías de regulación que existen en el mercado. Podemos hacer regulación de corte de fase a 3 hilos, podemos hacer regulación directa de tira de LED, intercalada entre la fuente y la tira de LED, y podemos trabajar también con cargas regulables a 1,10 voltios o incluso con tecnología DALI, con lo cual, pues bueno, vemos que 270, a pesar de haber simplificado la conectividad, seguimos manteniendo los más altos estándares de control y el control absoluto de todas las tecnologías de regulación, lo cual sigue siendo importante para todos vuestros proyectos. A nivel de funciones dentro del dispositivo, de funciones que nos aporta la app dentro del dispositivo, como en los casos del interruptor, seguimos trabajando con el bloqueo de entrada, que elimina la pulsación en el control local del dispositivo si fuera necesario, con las funciones de retraso de encendido, de apagado. Los LEDs indicadores podemos trabajar, como decíamos antes, en versión luminosa o en versión piloto.
Encendidos temporizados también, a pesar de que sea un encendido regulable, podemos trabajar también como si fuera una función temporizada que al cabo de X segundos, X minutos se apague de forma completamente solo. Y más en concreto sobre las funciones de regulación, lo que incorporamos, como en anteriores ocasiones, es la limitación de máximos y mínimos de regulación. Y en este caso estamos incorporando también una nueva función de regulación suave, que lo que hace es adaptar las curvas de regulación a la visual del ojo, a una función visual de alguna manera biológica de cómo percibimos los humanos la regulación de luz, haciendo que las curvas de regulación sean mucho más perceptibles y mucho más sensibles al ojo humano. Volvemos a remarcar que en el caso de las programaciones horarias en el mundo de 270IO solo estarán disponibles siempre y cuando trabajemos con Hub en la conectividad ampliada o desde el punto de vista de los asistentes de voz a los que podemos conectarnos. A nivel de usabilidad, ¿cómo funciona? De alguna manera, toda la tecla nos permite encender y apagar, pulsemos donde pulsemos, con una pulsación corta, lo cual pues, bueno, entra dentro de la lógica, porque si entramos en una sala a oscuras, pues no sabremos muchas veces si estamos pulsando encima, abajo. Y lo que sí vamos a ver es que dispone de un más y un menos en la parte superior y en la parte inferior, y esto es lo que nos va a marcar los puntos de regulación. Si pulsamos sostenido en la parte de arriba, siempre estaremos regulando al alza. Si pulsamos sostenido en la parte de abajo, siempre estaremos regulando a la baja. Podemos estar haciendo paso a paso si hacemos unas pulsaciones cortas en estos puntos, pero siempre que la pulsación corta sea un poquito más larga que lo que es la pulsación de encendido. De alguna manera, lo que estamos viendo es que el encendido y el apagado maneja una pulsación diferente de la regulación, no solo por el lugar, sino también por ese pequeño tiempo que le puede diferenciar. A nivel de conexiones eléctricas, en la parte de electrónica, lo que vemos es que, como veíamos antes, a pesar de ser la icono mínima, las estéticas, el motor de electrónica siempre va a ser el mismo, disponibilidad de potencia hasta 240 vatios, en este caso en el regulable a 3 hilos, y también disponemos de una entrada de pulsador auxiliar que nos permite hacer la conmutada, en este caso solo la conmutada de on-off para este punto de regulación. De esta manera, desde el interruptor regulable 3 hilos podríamos encender, apagar y regular arriba y abajo, y desde el pulsador auxiliar en esta conexión auxiliar solo podríamos hacer el on-off. Si vemos específicamente el interruptor regulable PWM o para tira de LED, vemos que a nivel de conexiones eléctricas también tenemos la llegada de la fuente y la salida hacia la tira, y también disponemos de ese pulsador auxiliar que nos permitiría hacer la conmutada on-off, como decíamos antes, de esta tira de LED regulada. En este caso la potencia de salida son 10 amperios y nos permitiría trabajar tanto a 12 voltios como a 24 voltios, por lo tanto podríamos trabajar 120 vatios de tira de LED o 240 vatios de tira de LED en función de lo que estemos trabajando de potencia de fuente de alimentación. Pasamos con esto al control de persianas. En el caso de las persianas, si vemos primero toda la parte de funciones que nos aporta la conectividad CIO y la app de Simonio, volvemos a ver que tenemos el bloqueo de entrada, podemos volver a ver que tenemos el LED indicador con doble función, del luminoso piloto, vemos que seguimos trabajando con una calibración automática de los tiempos de carrera de las persianas, de tal manera que en esta calibración el mecanismo ejecuta una subida y una bajada de persianas midiendo esos tiempos y quedan programados, a pesar de que luego a nivel usuario dentro de la app podamos cambiar estos tiempos desde las funciones avanzadas del dispositivo. Tenemos también la opción de trabajar en modo toldo, como teníamos hasta ahora, y seguimos recordando que las programaciones horarias son solo disponibles en 270IO en conectividad avanzada con Hub o con los dispositivos de control de voz. Estéticas en Icon, en Minigma, conectividad Wi-Fi, y en este caso
Las potencias son de 50 a 700 voltamperios. Sí que tenemos que remarcar que, como veis en la parte de conexión eléctrica, solo tenemos fase neutro y motor de subida y motor de bajada con conexión directa sobre el motor, salida 230, conexión directa al motor. Y al no disponer de entradas auxiliares, siempre la conmutación será a través de lo que llamamos masters, que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Esto nos lleva precisamente a ver lo que son los dispositivos masters y las botoneras que nos permiten trabajar las conmutaciones de los dispositivos. Cuando hablamos de masters, son equipos que van conectados directamente a 230, no requieren de ninguna conexión eléctrica adicional más que esta fase neutro de alimentación que nos permite alimentar la electrónica, porque las funciones que vamos a aportar a estos mecanismos van a ser las que les digamos a través de la app. Vemos que disponemos de máster de interruptor, máster de regulador y máster de persianas, y por lo tanto intuís que de alguna manera nos permite duplicar esta función o conmutar esta función allí donde sea necesario sin más cableado que este fase neutro de alimentación. Así, con un máster de interruptor, por ejemplo, pues podríamos encender y apagar una carga que esté en otro lugar, un único punto que esté en otro lugar. Con un máster de regulador podríamos conmutar de forma completa no solo el on-off del pulsador auxiliar que veíamos antes, sino también el punto de regulación al alza y a la baja desde otro lugar. Imaginaros que en el cabecero de la cama, tanto izquierda a la derecha, queremos controlar la luz de la habitación y regularla desde los dos puntos. En este caso tendríamos que colocar a un lado el regulador que veíamos antes, y al otro lado podríamos trabajar con este máster de regulador vinculado a esa función principal que nos permita hacer el control completo de la luz. Y de la misma manera podríamos trabajar con los másters de persianas. Seguramente el máster de persianas sea el ejemplo más claro de función de 270, porque nos permite, como vemos en este plano, jugar con esa conmutación de persianas. Pues por ejemplo en el cabecero de la cama, como decíamos antes en el caso de la regulada, pero también nos presenta la opción de hacerlo con la centralización de persianas. En el caso del máster de centralización de persianas, del máster de persianas, perdón, incluso sin hub nos permite trabajar la función de centralización de persianas. Si yo tengo 5, 6, 7, 8 persianas dentro de mi vivienda, con un máster de persianas voy a poder subirlas todas a la vez y bajarlas todas a la vez, incluso aunque esté trabajando sin hub, lo cual yo creo que es una de las funciones más especiales que va a tener esta serie dentro de las instalaciones que podáis hacer. Si seguimos avanzando, además de estos masters, vais a ver que podemos disponer de botoneras. En este caso son botoneras de experiencias. Sirven solo para activar las experiencias desde cualquier punto, ¿vale? Ya sabéis que en el caso de esas conectividad ampliada con hub, nosotros desde la app podemos crear experiencias, podemos crear escenas, pues por ejemplo para ver la tele, para poner las persianas al 50%, para regular varios puntos de luz, uno al 25, otro al 50 y otro al 75 con una sola acción. Esto es lo que llamamos experiencias dentro de nuestra app de Simon Nio. Y estas experiencias, como venimos remarcando durante toda la presentación, siempre van a estar disponibles cuando tengamos esa conectividad con hub. En este caso, al ser botoneras que llaman a experiencias, que activan esas experiencias, siempre van a requerir de tener un hub. Como veis, disponemos de masters de experiencias o de botoneras de experiencias en 2 funciones y en 4 funciones, en 2 botones y en 4 botones, disponibles en todos los acabados de colores que tenemos en 270. ¿Vale? Pues sin más, yo creo que hemos dado un repaso bastante amplio y bastante detallado a todos los dispositivos que
con los que contamos en 270io y que os van a permitir, como decíamos antes, crear esos espacios conectados en otras instalaciones de una manera muy sencilla y muy completa. Gracias y te doy paso otra vez, Rafa. Gracias, Iñaki. Nada, muy súper interesante, todo lo que nos has contado. Y recordarles que nos vamos a volver a ver con Iñaki Pérez al final del evento para dar respuesta a todas las preguntas que nos están haciendo llegar a través del chat. Otra de las cuestiones más importantes a la hora de dotar de inteligencia a estos dispositivos es la app, que se convierte en realidad en una herramienta indispensable para unir el medio físico con el universo digital del Internet de las cosas. Y para hablar del IoT y de aplicaciones móviles, pues contamos hoy con Wanli Sun, que ella es nuestra especialista en Simón en estos dos campos. Bienvenida, Wanli. Cuando quieras, estamos encantados de escuchar ese paso a paso de cómo dar de alta una instalación IO con Simón 270. Vale, yo os voy a hacer una presentación, ¿vale? Primero os hago un pequeño recordatorio de los dispositivos, cómo los damos de alta. Hemos mantenido la misma forma de dar de alta que la Simón 100, ¿vale? Que es pulsando 3 segundos. Da igual en qué dispositivo, ¿vale? Siempre es pulsando 3 segundos. Y entonces también comentar que hemos añadido nuevas funciones, por ejemplo, para el interruptor regulable, que es la opción de escoger a piloto y luminoso. Tenemos también el recuperar estado, que antes solo estaba para el enchufe, ¿vale? También tenemos la regulación suave, que es como una mejora de regulación según qué tipo de luminaria. Y, por ejemplo, el interruptor seguimos con los mismos. Podremos bloquear la pulsación, tendremos el retraso, la temporización, ¿vale? Esto es un recordatorio. Voy a pasar rápido. El máster conmutador, que es lo que comentábamos, ahora mismo solo se podrá conmutar un dispositivo. Si quieres lanzar una experiencia, necesitarás la botonera de experiencias, que le llamamos máster de experiencias, ¿vale? Lo hemos separado para simplificar este concepto. Y después aquí tenemos también el máster de 2 experiencias y 4 experiencias, ¿vale? Que después os enseño desde la aplicación cómo se va a mostrar y cómo lo damos de alta. Y finalmente tenemos el carril DIN, que también ya lo tenemos en la aplicación, ¿vale? Sus configuraciones van a ser parecidas al del enchufe. Podremos limitar el consumo máximo, podremos temporizar, tener retraso o recuperar el estado, ¿vale? Entonces, tenemos, un poco de resumen, ¿vale? Porque es como mucha información. Primero de todo, cuando tenemos el escenario de la 270 sin hub, ¿vale? Siempre es con Wi-Fi y con Internet, tanto para la configuración como para su uso. Seguiremos utilizando la misma aplicación, ¿vale? La Simón IO, tanto para la 100 como para la 270, compartirán la misma aplicación. Tendrá se podrá añadir un máximo de 10 dispositivos, ¿vale? En la aplicación te lo enseñará, te irá contabilizando cuántos dispositivos. Sin Hub sí que puedes añadir másters para conmutar y para centralizar, pero no podemos añadir experiencias, ¿vale? Experiencias, no podremos añadir botoneras, másters de experiencias. Al hecho de tener internet y estar conectado al cloud, seremos compatibles con Google Home y Alexa. Y también una novedad que no lo he comentado antes es que tendremos OTA, ¿vale? Que esto es muy importante, que podremos actualizar de forma inalámbrica. No tendremos que recoger el dispositivo, conectarlo con un cable y actualizarlo. Cualquier función en un futuro, cuando vayamos a crear una nueva función para el interruptor regulable o para el carril DIN, se podrá enviar esa actualización vía internet, ¿vale? Entonces, todos los dispositivos de la 270 tienen OTA. Esto es un recordatorio y después, ¿qué nos vamos a encontrar? Os quería también enseñar un poco de qué nos vamos a encontrar de nuevo, cosas nuevas en la aplicación respecto a la 270, ¿no? Primero de todo, obviamente, es que tendremos la posibilidad de crear una instalación, ¿vale? Sin tener el hub. Ahora mismo, cuando creamos una instalación, lo primero que te hace es guiarte para cómo dar de alta el hub, ¿no? Pues ahora tendremos una opción, que os lo enseñaré ahora mismo, ¿vale?
También tendremos dos opciones para dar de alta los dispositivos, para asegurarnos que se dé de alta correctamente, ¿vale? Que no porque de repente nos funcione el Bluetooth ya no tengamos ninguna forma de darlo de alta. Podremos darlo de alta tanto por Bluetooth como por Wi-Fi. También os enseñaré ahora mismo, ¿vale? Hemos añadido a las funciones de piloto luminoso que se pedían bastante para la Xenon 100, el recuperar estado en interruptores irregulables, que antes, lo que comentaba, solo lo teníamos para los enchufes. Ahora tenemos el OTA, que es lo de se puede actualizar a distancia. Y después también hemos añadido una nueva función que es el calibrar todos o el actualizar todos, ¿vale? Si tenemos persianas, pues ahora tendremos un botón donde podremos calibrarlos todos de golpe, en vez de tener que ir de uno en uno, ¿vale? Que también os lo enseñaré ahora a la aplicación. Obviamente, el hecho de utilizar la misma aplicación, seguiremos teniendo todas las otras funciones, que será como multiusuario, seguiremos teniendo multiusuario para la 270, seguirá pudiendo gestionar más de una instalación, da igual con hub o sin hub, seguirá siendo multidispositivo, que podremos iniciarnos sesión en múltiples dispositivos, una para la tablet o para tus dos móviles, uno de trabajo, uno de personal. Obviamente lo más básico que es que podrás seguir añadiendo, eliminando y reemplazando los dispositivos de la 270 como la de la Xenon 100. Seguirá teniendo avisos para avisarte que habrá calibración, que un máster no tiene función, que hay actualizaciones. Esto será especial para la 270. Tendremos las experiencias tanto personalizables y la de buenos días, ¿vale? Y también tendremos programaciones horarias. Todo funcionará igual que la Xenon 100, ¿vale? No hemos hecho como, digamos, algo particular para la 270. Así, de esta forma también será mucho más fácil para vosotros el manejo de la aplicación. Tampoco queremos lo más usable, ¿vale? Entonces, vale, después de explicaros un poco esta parte de arquitectura y lo que nos vamos a encontrar en la aplicación, os quería enseñar en directo, ¿vale? La aplicación. Entonces, a ver, si veis bien, tenemos este es mi móvil, ¿vale? Es el particular, por eso hay tantas aplicaciones. Veréis que utilizamos la misma aplicación. En mi caso, estoy utilizando una de test. Lo que voy a hacer es enseñaros cómo se da de alta cómo se crea una instalación sin hub, ¿vale? Cómo se da de alta un dispositivo sin hub y después os enseñaré dónde están más o menos las novedades que os he comentado, ¿vale? Lo mismo, tú entras en la aplicación, ¿vale? Veis que es la misma aplicación. En el icono de la derecha, arriba de la derecha, tenemos el icono de añadir instalación. Si entramos, vemos que hay un apartado que pone no tengo hub IO, ¿vale? Esto, si entramos, perdonad, si entramos, vemos que directamente, ¿vale? Vamos a añadir ya el nombre. En mi caso, perdonad, pongo hola, ¿vale? Podemos escoger iconos y siguiente. Ya tenemos la instalación creada, ¿vale? Habéis visto que hemos obviado, o sea, hemos saltado toda la parte de cómo dar de alta el hub, los pasos de conectarte al install Xenon IO, ¿vale? Directamente ya pasamos a añadir dispositivos. Si veis, aquí hay dos opciones. El de catálogo, a ver, este de catálogo o el empezar a añadir. Por defecto, añadimos los dispositivos con Bluetooth, ¿vale? Si lo queremos añadir por Wi-Fi, por cualquier motivo, de que el móvil en ese momento no le funciona el Bluetooth o prefieres el Wi-Fi, pues puedes entrar en catálogo, ¿vale? Aquí en catálogo escogerías directamente el dispositivo que quieres dar de alta, ¿vale? Esto es beta, ¿vale? Entonces, aquí aún faltan las fotos, pero escogeríamos el dispositivo y después te indicaría paso a paso lo que tienes que hacer, que sería pulsar 3 segundos y todo esto, ¿vale? En mi caso lo voy a hacer con Bluetooth. También hay otro comentario, es que veis que aquí abajo, con el número de dispositivos incluidos, habrá un contador donde te irá diciendo cuántos dispositivos Wi-Fi tienes, ¿vale? Sin hub.
Yo tengo aquí un interruptor regulable. Será lo mismo que la Simon 100. Siempre que no esté dado de alta, el interruptor estará parpadeando con un LED, ¿vale? Voy a empezar a añadir y lo mismo, el mismo mensaje. Tienes que pulsar 3 segundos. Va a parpadear también más rápido. A ver. ¿Vale? Perdona, que es un proto. No, ahora. He pulsado los 3 segundos. ¿Vale? Veis que el LED ha desaparecido, significa que ha enviado la información. Veis que ha encontrado el dispositivo. Hay una cosa diferente de la Simon 100, es que te aparecerá siempre esta pantalla de preguntarte a qué wifi te quieres conectar. Esto principalmente lo hemos hecho porque en una casa, si es muy alargada y tienes el router en un extremo, pues para llegar al otro extremo puede que tengas repetidores, ¿no? Entonces, en esta pantalla tú puedes seleccionar, digamos, el repetidor o el router, lo que te interese. Si está más cerca del repetidor, pues podríamos escoger el repetidor. Si estamos más cerca del router principal, pues escogeríamos el router principal, ¿vale? En mi caso, y también hay una novedad, claro, os pensaréis, ostras, es que entonces, ¿qué tengo? Que ir introduciendo cada vez que añado un dispositivo, la contraseña, la wifi, todo esto. Hemos añadido también otra función que es poder guardar esta contraseña, ¿vale? Yo porque antes he dado alta de dispositivos y entonces ya me ha guardado esta contraseña directamente. Doy a conectar. El tiempo es muy parecido al de la Simon 100, ¿vale? Para dar de alta, porque tienen que transmitir toda la información hacia el cloud. Configurando, veremos que la barra va avanzando, ¿vale? Y tendremos, en mi caso es un interruptor regulable de 3 hilos, ¿vale? Y tendremos la misma pantalla donde podrás ponerle el nombre, podrás ponerle iconos, escoger estancia y en más opciones es lo que comentábamos, ¿no? Tenemos lo nuevo que es la función del LED, ¿vale? Está dentro de más detalles, tendremos el recuperar estado y la regulación suave. Obviamente también seguiremos teniendo las otras funciones que teníamos en la Simon 100, ¿vale? De identificar valores por defecto. Entonces, daríamos a finalizar, ¿vale? Porque de momento os enseño solo uno. Y lo tendríamos ya en el dashboard, en la pantalla principal donde están los dispositivos. En este caso, si voy a experiencias, como no tengo hub, veréis que solo aparece la opción de añadir dispositivos, ¿vale? También lo bueno de tener hub es que tú puedes hacer un mix de 100 y 270. En mi caso, por ejemplo, entro en la instalación del mix de 100 y 270, pues podremos ver que hay dispositivos tanto de la 100 como de la 270, ¿vale? Lo que comentaba, tiene OTA, ¿no? ¿Cómo lo representamos dentro de la aplicación? Pues cuando hay una actualización nos saldrá este icono azul, ¿vale? Y después si entramos, pues ya te diría, pues de actualizar, ¿vale? No lo voy a actualizar porque después tengo otra formación y lo tengo que enseñar. Entonces, ¿dónde tenemos el calibrar todo, el actualizar todo? Si vamos a la pantalla principal, a revisar dispositivos, en esta parte de aquí, revisar dispositivos, tenemos aquí la parte de calibrar todos los... hay un error. Calibrar todos los dispositivos, ¿vale? O actualizar todos los dispositivos. En este caso solo hay uno, ¿vale? Después hay otra cosa que me gustaría comentar, es que yo cuando doy de alta un máster de 2 experiencias, vais a ver que cada botón, ¿vale? Se considera como un dispositivo diferente. Aquí en la pantalla, ¿vale? Vemos que aquí hay como
diciéndote cuál es, en qué tecla nos estamos refiriendo, pero se trabaja como si fuera un dispositivo totalmente diferente dentro de la aplicación, ¿vale? Y finalmente, sí. Y finalmente lo que os quería enseñar también nuevo es la parte de red, ¿vale? Si yo entro en red, aquí hemos añadido una otra opción que es para gestionar los dispositivos Wi-Fi, ¿vale? Si entro, pues aquí podremos cambiar las Wi-Fi tanto individualmente, ¿vale? Aquí pone cambiar Wi-Fi, como en grupo, ¿vale? Que aquí tenemos la parte de cambiar Wi-Fi de todos los dispositivos. Y bueno, y más o menos es esto. Bien, gracias Wally. Muy interesante tu exposición también y sobre todo gracias por compartir con todos nosotros ese escritorio, ¿no?, de tu teléfono personal, porque nos ha servido para guiarnos muy bien en ese paso a paso en el descubrir, ¿no?, todas las funcionalidades nuevas de la última actualización de la app Simonio. Momento este en el que vamos a poner fin a la formación de hoy, pero no sin antes agradecer a aquellos que habéis permanecido ahí hasta el final el tiempo que nos habéis dedicado, ¿no? Y recordaros que tenéis disponibles esta y otras formaciones igual de interesantes que esta en nuestro canal de YouTube, al que os invitamos desde ya a suscribiros pulsando en esa famosa campanita que incluyen todos los vídeos y haciendo like en aquellos que os hayan parecido más interesantes. Gracias y nos vemos en la siguiente formación.